La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Jesús nació para ser rey. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, siendo juzgado por su propia vida, dijo que había nacido para ser rey. Para esto he venido al mundo. Para ese propósito nació. Pero dijo, mi reino no es de este mundo. Es de un tiempo posterior y de un mundo posterior. Será el fin de este mundo. Por eso habló del fin del mundo. Cuando vendrá su reino. Jesús nació para ser rey. Sus parábolas trataban del reino de Dios. El reino de Dios es como esto y como aquello. Él predicaba el reino de Dios. Jesucristo nació para ser rey. Predicó acerca del reino de Dios. Sus parábolas trataban del reino de Dios. Él, se trata de Herbert Armstrong, por cierto, hablando allá por los años 60 o 70 en su programa, El Mundo de Mañana, refiriéndose a un tiempo en que esta era o este mundo termina. Y entonces comienza el reino de Dios, el mundo de Dios. ¿Por qué no oye usted más acerca de esto en el mundo del cristianismo tradicional? Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la vida y enseñanzas de Jesucristo. Hace 2000 años Jesucristo vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y, sin embargo, pocos predicadores siquiera predican acerca del reino de Dios venidero, o lo espiritualizan hasta hacerlo desaparecer, diciendo que es solo un sentimiento que uno tiene en el corazón. Los predicadores, quiero decir, hablan de este mundo presente. Pablo dijo que era un mundo malo. Y usted oye a los predicadores hablar de este mundo como si fuera a continuar así para siempre. Eso no es lo que Jesús enseñó. Los discípulos vinieron a Cristo en Mateo 24 y dijeron, «Dinos cuándo será el fin de esta era». Y por si no lo sabía, Mateo 24 es un capítulo bastante largo, porque Jesús pasó a decirles exactamente lo que sucedería al fin de esta era, antes del regreso de Cristo a esta tierra, para instaurar y establecer el reino de Dios. Cierto predicador dijo a su congregación que el Evangelio del reino de Dios no es para nosotros hoy. Pues bien, esa es su opinión. Esa es la opinión de algún hombre. ¿Pero qué dice la Biblia? Como digo tan a menudo en este programa, examinamos cuidadosamente la única fuente confiable de información acerca de Jesucristo y sus enseñanzas, que es la Santa Biblia. Observe lo que escribió el profeta Isaías, esto es Isaías 9. Y el versículo 6 dice, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, el gobierno de Dios. Y se llamará su nombre admirable, con A mayúscula, consejero, con C mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Este pasaje dice que un niño nos es nacido. Esto es para usted. Esto es para la humanidad. Esto es para la civilización. Y dice que el gobierno de Dios sería puesto sobre los hombros de este niño. El versículo 7 dice, «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto». Dios hará esto. Este gobierno y la paz que produce irán en aumento. Él reinará desde el trono de David. Así que, donde quiera que esté la iglesia de Dios, usted oirá mucho de esa iglesia acerca del gobierno de Dios, del gobierno real, del trono de David. Acerca del juicio y la justicia que salen de ese trono. Esto es del nuevo libro de mi padre, La llave de David. El gobierno administrado desde ese trono es el que trae la paz. Nunca habrá paz en la tierra ni en ningún otro lugar, a menos que sea administrado desde el trono de David. Usted necesita el trono de David. Hoy ofrecemos el increíble potencial humano
y también tenemos una reimpresión acerca del reino de Dios. Una reimpresión importante. Contiene 2 artículos, por cierto. ¿Qué es el reino de Dios? Disponible en inglés. ¿Por qué debería usted tener curiosidad? ¿Por qué debería estudiar en la Biblia acerca del reino de Dios? Especialmente cuando tantos predicadores simplemente ignoran el tema. Bueno, se trata de piezas de literatura importantes. Se ofrecen sin costo ni obligación. Y también quisiera mencionar el folleto La llave de David. Si desea estudiar más acerca del trono del rey David, se menciona aquí mismo en la profecía de Isaías. Esto es para el tiempo del fin. Obviamente está hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes. Apocalipsis 19, léalo. Nacido para ser rey. Lo oyó usted en la introducción del señor Armstrong. Jesús ante Pilato. Sí, nací para ser rey. Pero no era en este tiempo ni en esta era cuando él iba a establecer su gobierno. Él calificó en el primer siglo. Pero va a regresar para reinar desde el trono de David, para quitar a Satanás del trono de esta tierra, y para regir esta tierra con vara de hierro. Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Podría presentarle 100 pasajes de las Escrituras. Si desea profundizar en este tema, al menos comience con el increíble potencial humano, la reimpresión, el reino de Dios y la llave de David, si lo desea. El folleto La llave de David dice aquí, la visión de la llave de David incluye la historia de la familia biológica de Cristo, el linaje de David y las profecías relativas a su propio futuro reinado como Rey de Reyes en el mundo venidero. La visión de la llave de David incluye el conocimiento de nuestro propio futuro, que nos abre nuevas perspectivas, en el que compartiremos el trono de Cristo. Es decir, esto casi le hace estallar a uno la cabeza al pensar en lo que Dios ofrece a la humanidad. ¿Puede usted ver por qué David, en el Salmo 8, y se cita en Hebreos 2, puede ver por qué David oró? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Por qué te importamos? ¿Por qué te interesas en nosotros? Pues bien, hay que examinar el propósito de Dios. Retroceda a Isaías 7. Dice en el versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así que este nacimiento virginal se profetiza en el libro de Isaías. Y había toda clase de profecías que señalaban la llegada de Jesucristo en su primera venida. Hay aún más profecías que señalan su segunda venida. Y una vez más, esto apenas se oye en el mundo de la religión. El nacimiento virginal, la señal de Emmanuel. Mi padre escribió en el año 2021. Sin duda, un nombre tan importante haría que cualquier persona interesada en la Biblia comenzara a hacerse algunas preguntas. ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué hace que sea un tema de lo más profundo de las profundidades y lo más alto de las alturas? Él le anima a usted a estudiar Juan 1 y verá cuán unidos estuvieron Dios y el Verbo por toda la eternidad. Y luego el Verbo vino en carne, Juan 1 y versículo 14. Y al hacerlo, por medio de la Virgen María, nacido como ser humano, llegó a ser el Hijo de Dios, y Dios llegó a ser su Padre. De este nacimiento milagroso se habla aquí en Lucas 1. Observe Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que tanto José como María eran de la casa de David. Puede ver más sobre las genealogías en Mateo 1 y Lucas 3. Eso era importante para Dios, incluso en cuanto a quién sería el padrastro de Jesús. Dios era su verdadero padre, en el sentido espiritual y físico. Pero tanto José como María eran del linaje de David, de la tribu de David. Su linaje, su herencia, se remontaba directamente al trono de David, del cual acabamos de leer en Isaías 7 e Isaías 9,
Y lo ve usted también aquí en Lucas 1. El ángel entró donde ella estaba y dijo, «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Esta era una mujer maravillosa, del más alto carácter. Una mujer temerosa de Dios, temía a Dios, se esforzaba por la justicia, vivía conforme a la Biblia. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios estaba orquestando todo esto, todos estos sucesos milagrosos. Hasta el momento, el lugar, la estación, todo esto. ¿Cuándo aparecería el niño Cristo? Fue un acontecimiento profetizado, un acontecimiento milagroso. La mano de Dios obraba intensamente aquí. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Note esto, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Así que va a reinar desde un trono. Un rey reina desde un trono. Ese trono es el trono de David. Note que de su reinado se habla en el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué quiere la gente espiritualizar esto hasta hacerlo desaparecer? ¿Por qué podemos mirar cualquier reino de esta tierra y entender que, bien, hay un rey, hay un territorio, un reino, hay súbditos, y luego hay una ley, con el rey administrando la ley? Eso es fácil de entender. Pero ¿por qué quiere la gente espiritualizarlo hasta hacerlo desaparecer cuando se trata del reino de Dios? ¿Por qué quieren decir entonces que, bueno, el reino, el evangelio del reino de Dios, no es tanto para nosotros hoy, o que es solo un sentimiento, una emoción que uno tiene en el corazón? Esta reimpresión, una vez más, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es exactamente? Le ofrece todos los pasajes de las Escrituras que usted necesita para empezar a unir las piezas del rompecabezas. Y por supuesto, el señor Armstrong, en El increíble potencial humano, habla mucho del reino venidero de Dios. Y usted puede estudiar mucho acerca del trono de David en ese nuevo folleto, La llave de David. Note el versículo 34, dice, Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Era virgen. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Pues bien, esto era de Dios. Versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Tuvimos otro programa recientemente sobre el tema del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Dios no es una trinidad de tres seres en uno. Dios es una familia. Y lo ve usted en la relación padre-hijo que está justo al principio del Evangelio de Juan, Juan 1. Lo ve usted aquí. Él será el Hijo del Altísimo, siendo el Altísimo Dios, quien es ahora el Padre, porque Cristo nació de la Virgen María. Padre, Hijo. A la iglesia se le llama la esposa de Cristo. Isaías habla de que la esposa de Cristo tiene hijos. Padre, hijo, esposa, hijos, familia. Efesios 3:15. Lea eso. La verdad de Dios es tan clara y, sin embargo, a Satanás le encanta hacerla confusa y complicada. Le encanta cuando los predicadores simplemente espiritualizan la verdad hasta hacerla desaparecer y dicen, ¿sabe qué? Sé que Jesús predicó el reino de Dios, pero eso en realidad no se aplica a nuestro tiempo. No, sí se aplica. Se aplica por completo. Dice en la Biblia que Dios no cambia. Dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El reino de Dios es real. El reino de Dios está a punto de establecerse en esta tierra. El rey ha calificado, y la esposa del rey está en proceso de calificar. ¡Qué propósito tan asombroso! Y, sin embargo, ¿por qué las iglesias de este mundo nunca mencionan tantos de estos pasajes de las Escrituras?
Millones de personas han asistido a la iglesia o a los servicios durante años, en algunos casos, y nunca han oído siquiera algunos de estos pasajes acerca de que el Espíritu Santo es el poder de Dios, de que Jesús predicó el reino de Dios, de que es un reino, de cómo Jesús es rey. Nació para ser rey. ¿Qué hace un rey? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué clase de autoridad tiene? Es decir, estas son preguntas que, al menos, deberían despertar su curiosidad. Espero que lo suficiente como para solicitar nuestra literatura gratuita, La llave de David, El increíble potencial humano y ¿qué es el reino de Dios? Observe Juan 18 y versículo 33. Más adelante llegaremos al versículo que el señor Armstrong mencionó en aquel clip que le presenté al comienzo. Juan 18, 33 dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y luego, en el versículo 36, respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La palabra griega para mundo se refiere a un sistema, a la era del camino del hombre. Mi reino, el reino de Dios, no es de este mundo, de esta era del hombre, la era del hombre bajo el dominio y la influencia de Satanás el diablo. El reino de Dios no es de este mundo. Y sin embargo Jesús admite aquí que tiene un reino. Sí, para eso nací. Observe el versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Y respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Dice: Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora bien, esto está claro como la luz del día en el versículo 37. Aquí Jesús dice, admite que nació para ser rey. Y podría darle una docena de otros pasajes que dicen que su evangelio era la buena nueva del reino de Dios. Y tenemos toda clase de profecías que abordamos en este programa, y especialmente en el programa La llave de David. La palabra evangelio significa buena nueva. Esta es la buena nueva que el mundo necesita. Este reino pronto se va a instaurar y establecer. Sin embargo, no es de este mundo. Es del mundo venidero, el mundo de Dios, el cual también se transmite en estaciones de televisión por todo el mundo cada fin de semana. Profecías que conducen al regreso de Jesucristo a esta tierra. Este próximo clip que tengo es del señor Armstrong refiriéndose a este pasaje de Juan 18 que acabamos de repasar. Observe el clip 2. Y en Juan 18, versículo 37. Pilato, por tanto, ante quien estaba siendo juzgado por su vida. Pilato era el gobernador romano allí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? ¿Eres tú rey? Hoy no oímos que se predique a Jesús como rey, solo como Salvador. Pues bien, por supuesto que fue Salvador, no lo niego, pero fue mucho más que eso, Captemos ese aspecto del asunto. Y respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dijo: Yo soy rey. Para esto nació, para ser rey. No oímos que eso se predique mucho. Ahora bien, el versículo anterior decía: Sin embargo, Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo, es decir, de este tiempo presente, de esta era de otro tiempo que aún está por delante de nosotros. Es de otro tiempo, como dijo allí el señor Armstrong. Vea Apocalipsis 11. Cuando Cristo regrese a esta tierra como gobernante supremo, como puede ver en este pasaje, lo puede ver en Zacarías 14, lo puede ver en muchos lugares, los gobiernos de este mundo dejarán de existir. Ahora bien, eso es difícil de asimilar para nosotros. Estamos tan acostumbrados a las cosas mundanas, al gobierno mundano. Y hay toda clase de formas distintas en el mundo de hoy.
Y ninguna de ellas funciona, por si no lo ha notado. Pero el gobierno de Dios sí funciona. Y el gobierno de Dios, el reino de Dios, está a punto de reemplazar a todos los gobiernos de esta tierra. Y Apocalipsis 11 lo manifiesta. Escuche tan solo estas palabras. Apocalipsis 11 y versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos, en plural, del mundo. Ahora bien, eso no es difícil de entender. Bien, sí. Los reinos de esta nación y de aquella otra, de esa nación, de ese gobierno. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Tal como dice. En Lucas 1, tal como dice en Isaías 9, el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Los reinos del mundo han de venir a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Jesucristo nació para ser rey. Jesucristo es Rey de Reyes. El señor Armstrong escribió esto en su libro, El misterio de los siglos. Dijo, esto aclara perfectamente el hecho de que el reino de Dios es un gobierno literal. Así como el imperio caldeo fue un reino, así como el imperio romano fue un reino, también el reino de Dios es un reino, y asumirá el gobierno de las naciones del mundo. Esa es la clara verdad de la Santa Biblia. Escuche aquí el programa La llave de David de mi padre. Observe Apocalipsis 11 y versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso significa que reinará con su gobierno y su ley para siempre. Y entonces es cuando este hermoso mundo de mañana va a ser inaugurado. El reino de Dios es un gobierno que gobierna sobre las naciones del mundo. De eso se trata el reino. Esa es la buena nueva de la que hablaba Cristo. Él es el rey de ese reino. Él vino y calificó para expulsar a Satanás de su trono, y está a punto de hacerlo después de haber formado a algunas personas que serán su ayuda idónea, su esposa, y le ayudarán a enseñar y a gobernar sobre todo el mundo durante el milenio. Ahora bien, ese es ese período de 1000 años. Pero no es una idea etérea en la mente de un hombre. Es un reino real, específico y literal, igual que el reino de Nabucodonosor, solo que gobernado por Dios. Igual que el reino de Alejandro, solo que gobernado por Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Es un reino literal, pero con Cristo como cabeza, con Cristo como rey. Ahora bien, el versículo 18. Estábamos repasando Apocalipsis 11. Mi padre aludió a ello allí. El versículo 18 dice que se airaron las naciones y tu ira ha venido. Habrá una gran batalla cuando Cristo regrese con su ejército celestial, porque las naciones están airadas y usted puede entender por qué. Vea cuánta resistencia hay hacia la verdadera religión. Vea cuánto amor hay por este mundo y por las cosas de este mundo. Incluso gobiernos que han fracasado una y otra vez. Aún así, seguimos intentando las mismas viejas fórmulas. Y aquí estamos, viviendo en un mundo que está a punto de estallar en violencia. Pero ese no es el fin. Gracias a Dios por ello. Observe Apocalipsis 19. Dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Tiene que hacer guerra porque las naciones van a estar airadas. Las naciones van a luchar contra el establecimiento del reino de Dios. Tanta es la hostilidad inherente que hay hacia Dios y su ley, su propósito y su plan. Tenemos que someternos. La civilización humana tiene que rendirse a Dios. Y entonces finalmente tendremos paz bajo el gobierno de Dios. Dice en el versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que aquí viene Cristo sobre un caballo blanco con ejércitos celestiales. Esta es la verdad de la Biblia.
Esta es la teología y la profecía del Nuevo Testamento. Palabras seguras de profecía. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es lo que hace falta para que el hombre, por fin, sea gobernado nada menos que por Dios, por Jesús, el Rey de Reyes. Lo ve usted en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús nació para ser rey. Jesús nació para ser rey del reino venidero de Dios. El mensaje del Evangelio de Jesús trataba del reino de Dios que pronto ha de venir. Jesús habló a sus estudiantes, sus discípulos, acerca de cuándo terminaría esta era o este mundo presente, y cuándo Dios establecería su reino en esta tierra. Para mucho más sobre ese tema, asegúrese de solicitar esta reimpresión, ¿Qué es el reino de Dios?, disponible en inglés. Hay mucho más detalles si desea estudiar el increíble potencial humano. Hay tanto en este libro acerca del verdadero evangelio, del reino venidero de Jesucristo, quien nació para ser rey. Pues bien, eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Les agradecemos por acompañarnos y esperamos verlos nuevamente la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos.